Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ya hoy es viernes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Tenemos palabra de Dios que es de bendición, como siempre. Los evangelios que hablan acerca de la sanación, los evangelios que hablan acerca de los momentos donde Cristo hizo milagros, en que Cristo se fijó en aquellos que tenían tanta necesidad, hermanos y hermanas, siempre nos gustan. Son evangelios que edifican, que nos motivan, que nos acercan en profundidad a las cosas de Dios, porque ¿quién no tiene algún dolor y algún sufrimiento por causa de la enfermedad, por causa de alguna situación hasta mental, hermanos y hermanas, que nos ponga en debilidad, ¿verdad?, del estado físico, del estado de ánimo? Todos pasamos por este tipo de situación y la vida se mueve y se alterna entre la enfermedad y la salud y la enfermedad, el estar bien o el estar cansado, el estar fatigado. Se mueve la vida en términos de estas situaciones, y el Evangelio y Cristo tiene palabras para aquellos que están enfermos, para aquellos que tienen dolencias, para aquellos que tienen algunas limitaciones hasta mentales. Pues hoy es uno de esos días donde nos gozamos con el Evangelio, porque hay milagro, hay sanidad divina por parte de Cristo y una disposición siempre completa, entera de nuestro Señor Jesucristo para sanar. Por eso hoy lo que nos va a guiar y el pensamiento que nos va a guiar acerca del Evangelio, no he querido hacer una pregunta de guía, sino que prácticamente lo que tenemos es la disposición de Cristo para con nosotros en términos de la debilidad que causa la enfermedad. Cuando Jesús quiere sanarnos, siempre hay, hermanos y hermanas, una disposición por parte de Jesucristo para sanar, para sacarnos de la enfermedad, para devolvernos la salud, porque la salud la necesitamos para vivir, para existir, para movernos, para estar en el día a día y para cumplir con las obligaciones de aquello que hemos llevado a nuestra vida, como ser un papá, ser una mamá, ser un esposo, ser una esposa, estar en la comunidad, trabajar, movernos y existir. Bueno, lo necesitamos. Y Cristo siempre ha tenido una disposición. No recordamos nosotros momentos, hermanos y hermanas, que haya una situación donde Cristo haya negado un milagro. El Evangelio recoge en una ocasión en Galilea, donde Cristo se crió, hermanos y hermanas, que fue a sanar. Y hasta ahí el mismo Evangelio es capaz de decir que Jesús no pudo hacer muchos milagros. Pero no dice el Evangelio que Cristo no hiciera milagros, sino que dice: Jesús en Galilea no pudo hacer, en Nazaret de Galilea, no pudo hacer muchos milagros porque no había fe. Esa es la condición que pone el Evangelio, no porque no había voluntad de Cristo para sanar, sino porque no había fe en las personas para creer en la sanidad que le podía dar el Hijo de Dios. Así que ya eso a nosotros nos da un tono, hermanos y hermanas, para saber, y ya comenzamos a entrar en la meditación, si hay disposición de Cristo. Sí la hay. Jesús siempre estará con esto de que quiero sanarte. Lo que va a depender es de nuestra fe. Nuestra fe es la que permite que esa disposición de Cristo para restaurar, rehabilitar, para sanar, para devolver la fuerza, para devolver la salud, hermanos y hermanas, se dé. Va a depender de nosotros y nuestra fe. Ese es el Evangelio que tenemos hoy, hermanos y hermanas, que nos llena de tanta alegría saber que Cristo está disponible ante la petición de un leproso. Fíjate el movimiento del leproso, hermanos y hermanas. Queremos ver al que necesita, al enfermo, al que va buscando a Jesús, al que quiere algo por parte de Jesús, ¿no? El movimiento del leproso es que se acerca, o sea, busca.
Ese movimiento tiene que ser clave en aquel que quiere sanación, en aquel que quiere liberación, en aquel que quiere esta protección por parte de Jesucristo el Señor y devolver la vida a su actual y normal movimiento en la salud. Se acerca el leproso a buscar. Número 2, la postura, hermanos y hermanas, se arrodilla. El leproso se arrodilla. ¿Cómo le pedimos a Dios, hermanos y hermanas? ¿Cómo le pedimos a Jesús la sanación? ¿En qué posición? ¿En qué postura? El arrodillarse denota que ya el hombre tiene fe, hermanos y hermanas. Si busca a Jesús en primer lugar es porque tiene fe y porque cree. Si se arrodilla, hermanos y hermanas, no dice la palabra, hermanos y hermanas, que solo ante Dios me voy a arrodillar porque Él es mi Dios. Pues por lo tanto, ese arrodillarse por parte del leproso significa que reconoce a Jesucristo como el Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios. O sea, tiene que haber una postura, hermanos y hermanas, que revele ante Dios nuestra fe y nuestra creencia en lo que Él es verdaderamente, en su identidad y en su origen. Y viene la petición, es peticionar, no es exigir, no es demandar, no es retar, no es sáname, no es si me sanas, yo haré esto. Si me sanas, si me devuelves la salud, entonces le doy una ofrenda bastante agradable a la iglesia. Entonces cooperaré y compraré tantos bancos en la iglesia. Daré dinero para el terreno de la iglesia. Ayudaré a los pobres si me sanan. No, aquí no hay ese tipo de situación, hermanos y hermanas. Ni se exige, ni se demanda, ni se entra en un negocio con Dios acerca de mi salud y de mi enfermedad. La petición es una solicitud por parte del leproso, y la oración para nuestra sanidad tiene que ser una petición de solicitud. Sanar, que va acompañada la petición con lo que vemos en el cuarto momento del movimiento del leproso, que es básicamente la humildad. Esa petición está llena en plenitud de humildad. Hay una disposición del leproso en humildad, hay una disposición que ya tiene una virtud, hermanos y hermanas, y es un fruto. La humildad es una virtud, la humildad es un fruto y demuestra la disposición de parte del leproso, del enfermo. Si tú quieres, o sea, es tu voluntad, no es la mía. O sea, ni te estoy obligando, Señor, ni te estoy exigiendo. O sea, esa petición va acompañada de la humildad. Quiero que veamos eso en otros momentos y otros pasajes bíblicos. Vamos a ver, hermanos y hermanas, que se dan otros movimientos y otras fases para acercarnos a Jesucristo y pedir. En este momento estamos contemplando eso. Acuérdate de eso, acércate a Cristo. Arrodíllate delante de Él. Pide delante de Él y que esa petición esté llena de humildad. Mira el movimiento de Cristo por el otro lado. Mira cómo Cristo extiende la mano. Sin todavía haber dicho cuál es su voluntad, en el gesto, en la acción de Cristo ya estamos viendo que sí quiere sanar. Extiende la mano y sobre todo Cristo rompe todas las barreras que había con el leproso porque lo toca. Llega hasta donde Él, estira la mano, lo toca y le expresa, hermanos y hermanas, cuál es su voluntad. Quiero, queda limpio, voluntad y acción. Quiero, queda limpio, extiende la mano, toca, le dice que sí quiere y a la misma vez la acción va con ese querer, que es inmediatamente la sanación. Ese es el movimiento que vemos por parte de Cristo. Importante que lo leas con calma. Este versículo es pequeño, es corto, el evangelio de hoy, para que lo medites, entra en la dinámica. Cristo quiere tocarte, ¿no? Cristo quiere expresar su voluntad ante el que se humilla, ante el que se arrodilla, ante el que se acerca, ante aquel que es capaz de que en humildad decirle. Pues porque, hermanos y hermanas, la enfermedad a veces nos desespera, la enfermedad nos inquieta, la enfermedad a veces no nos deja tener una paciencia que necesitamos y queremos salir de la enfermedad lo antes posible, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad que sea nuestra enfermedad, a veces queremos inmediatamente la curación, inmediatamente la sanación, porque no soporto esta enfermedad o porque esta enfermedad, si sigue en días corriendo, puede causarme la muerte o puedo yo llegar a perder la vida. Así que a veces tenemos que
tener esa paciencia y esa paz porque Dios siempre quiere. Lo que tenemos que velar es que nuestra fe alcance el nivel donde se da esa voluntad de Dios con la voluntad nuestra y se da el milagro de la sanidad. La lepra, hermanos y hermanas, tal vez meditar un poquito aquí, porque es enfermedad seria. Y porque es enfermedad que tenía unas condiciones bastante fuertes en términos de la ley que había para aquel tiempo, de la postura de parte de la comunidad para aquellas personas que son leprosas. Aquí tenemos que ver también las enfermedades como una situación con un efecto y un resultado a nivel social, a nivel de comunidad. La enfermedad no solamente me afecta a mí, afecta a mi pareja en términos de su ánimo, de su disposición, de su acercamiento, afecta a mi familia, afecta a mis hijos, me va a afectar en términos de qué, de mi trabajo, me va a afectar en términos de la comunidad. O sea, la persona comienza debido a la enfermedad a salir de todo aquello que hacía en la sociedad, la actividad comienza a disminuir, las fuerzas se van, ocurre un agotamiento, se pierde el peso, se pierde hasta a veces sentido de la realidad que vivíamos antes dentro de la normalidad y vamos a caer dentro de unos parámetros, dentro de unas acciones que no son las comunes. Hay un efecto enorme sociológico, espiritual, mental, psicológico en nosotros cuando estamos en medio de enfermedades y de enfermedades que no son pasajeras, de enfermedades que pueden ser graves, serias o terminales. La lepra en este sentido, en el tiempo de Jesús, hermanos y hermanas, tal vez no es la lepra que nosotros conocemos hoy en día y tenemos que tenerlo en mente. Pero fíjate, aquí brevemente quiero leerte lo que decía el libro de Levítico, que hablaba acerca de qué pasaba con los leprosos y las condiciones que tenía que vivir, no solamente por la enfermedad, sino por la ley, para prácticamente proteger a la comunidad de un contagio de esta enfermedad. Y en Levítico 13, 45, hermanos y hermanas, dice lo siguiente: el leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado. Se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro, y siendo impuro vivirá solo, se quedará fuera del campamento. O sea que aquí había, hermanos y hermanas, una protección para la comunidad debido a la enfermedad de una persona, como una enfermedad que era contagiosa. ¿Contagian ciertas enfermedades en nuestros tiempos? Claro que sí, podemos pensar en muchas enfermedades, hermanos y hermanas, que son contagiosas y que hay una exclusión a veces, ¿no? Aquí tal vez la exclusión de un pueblo o del campamento, como dice la palabra de Dios, no se da, pero a veces tenemos que caer en cuarentena, no podemos estar cerca de las personas, no podemos toser cerca de las personas porque las gotitas que salen de nuestra boca pueden contagiar, aquellos líquidos que puedan salir de nuestras llagas pueden contagiar, en fin, hay una serie de situaciones, hermanos y hermanas, que a nosotros no nos sacan del pueblo y no nos sacan del país, pero ciertamente nos ponen en cuarentena, nos excluyen y nos sacan de nuestro ambiente normal. Y eso también es importante verlo en términos de por qué Cristo se fija y por qué Cristo quiere. Porque dentro de la sanación lo que hay es una reincorporación a la vida normal, hermanos y hermanas. Este leproso pudo volver a reunirse con su familia gracias a Jesús. Pudo volver a acostarse con su esposa y estar cerca de su esposa gracias a Jesús. Pudo volver a la sinagoga y reunirse para alabar a Dios de acuerdo a su fe gracias a Jesús. Pudo volver a estar con sus amigos, a compartir fiestas, a estar en su trabajo gracias a Jesús. O sea que aquí la sanación, hermanos y hermanas, tiene una extensión y un alcance grandísimo por todo lo que impacta la enfermedad en la vida de cada uno y hasta dónde se extiende el problema de la enfermedad. Así que, hermanos y hermanas, en términos de ver sobre todo
la enfermedad como algo contagioso. La lepra se extendía por la piel, no había medicamentos en aquel tiempo y por eso el pobre leproso tenía que vivir dentro de una situación que hoy, cuando lo vemos en el Evangelio, nos alarma, porque se supone que el leproso estuviera fuera del pueblo, pero está cerca. Ahí Jesús ve fe, está arriesgándose, está incumpliendo la ley porque se salió de su lugar donde tenía que estar con su vestida rasgada, cubierto y gritando leproso, leproso, para que nadie se acercara y la gente reconociera que era impuro. Ese leproso se saltó todo eso. Si se saltó todo eso es porque tiene fe, y por eso es que Cristo dice sí quiero, porque está yendo por su fe en contra de muchas cosas que lo ataban y lo excluían de parte de la misma sociedad. Y entonces Cristo, hermanos y hermanas, por parte de Él, pues también rompe algunas normas, porque Cristo se acerca cuando no se podía acercar a un leproso. Cristo toca al leproso cuando no lo podía tocar porque era impuro. Y muchas de estas personas, la comunidad, que era lo que creía con las enfermedades, muchas enfermedades la gente las entendía como que eran enfermedades, especialmente si eran enfermedades graves, como que eran castigos de Dios por los pecados que había cometido una persona. Era un castigo, era una penalidad. Dios estaba poniendo en forma y dándole una penitencia bien severa a la persona con una enfermedad que era bastante grave. Así que en términos sociológicos y de religiosos, pues muchas personas entendían que el leproso era un pecador y estaba expiando sus culpas. Así que hay una exclusión totalmente enorme, hermanos y hermanas. Esto afecta ciertamente la constitución emocional de cualquier persona. La enfermedad afecta emocionalmente a las personas en términos de su constitución física, de su estado emocional, de sus fuerzas, de su disposición, de su ánimo, de su actitud, de sus creencias. Empieza a caer en dudas, en sospecha. O sea, pasan muchas cosas de las cuales Jesús le tiene que provocar este sí quiero. Ahora es que estamos viendo nosotros por qué este sí quiero es importante. De hecho, Jesús envía al leproso a cumplir con la ley y lo manda ante el sacerdote, porque el sacerdote era una figura judía que tenía que cumplir, hermanos y hermanas, ciertas funciones que eran de justicia. Eran funciones de justicia. El leproso sanado tenía que irse a presentar, de acuerdo a la ley de Moisés, ante el sacerdote judío, para que el sacerdote judío discerniera, juzgara y empezara a restituir a ese leproso, en términos de que ya no estás fuera, vuelve dentro, reúnete con tu familia, te puedes acercar, puedes venir a la sinagoga, ya esto pasó. Entonces había una reconciliación que hacía el sacerdote de la persona leprosa sanada con Dios, y por medio de un sacrificio. Por eso es que Cristo le pide que lleve la ofrenda. Entonces aquí hay una acción de gracias, ¿verdad? ¿A través de quién? Del sacerdote. Toda sanación, hermanos y hermanas, y si usted comprueba que ha sido sanado desde menor a mayor grado, en lo que sea, ha visto la mano de Dios obrar en usted en términos de sanidad interior, espiritual, emocional, física, como sea. La acción de gracias tiene que estar ahí, porque esta no es la primera vez que Jesús manda a un leproso a que vaya a la sinagoga y hable con el sacerdote en turno para que le confirme su milagro, la sanación. Son varias veces que Cristo lo hace. Lo hizo con los 10 leprosos que se acercaron en aquella ocasión también. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es que la acción de gracias a Dios, esto no se puede olvidar. Y la acción de gracias, hermanos y hermanas, es por la eternidad. Agradecido totalmente de parte de Dios si he experimentado una sanación interior, una sanación espiritual, una sanación de mi cuerpo, una sanación mental. Todo esto hay que seguir en una armonía de darle gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento, hermanos y hermanas. Una enfermedad como esta, hermanos y hermanas, lo que nos pone a pensar, y quisiera que pensemos en esto, este tipo de enfermedad que reúnen todas las desdichas que llevan al rechazo por parte de la sociedad. La lepra en aquel tiempo era una de esas enfermedades que reúnen todas las desdichas que llevan aún al rechazo por parte de la sociedad. Y en nuestros tiempos ocurre esto no solamente con aquellos que son enfermedades temidas, ¿verdad? Temidas a veces en el ambiente sexual, temidas a veces en ciertos ambientes que
que no son los adecuados, porque pensamos que porque tiene sida es homosexual, porque es un drogadicto y usa sustancia, pues por eso está enfermo. Pero hay ciertas enfermedades también, hermanos y hermanas, que nos dañan el físico, que nos dañan la piel, que nos dañan la apariencia y causan repudio, causan que nos alejemos, que no lleguemos a las personas. Y esto Cristo hoy lo señala como que hay un acercamiento y una disposición por parte de Él hacia esas personas, porque ciertamente, hermanos y hermanas, pasan por unas situaciones de desdicha muy grandes que uno no entiende. Por eso la disposición de Cristo, cuando hay esa humildad, hermanos y hermanas, cuando hay esa petición que agrada a Dios, cuando hay esa postura de arrodillarse y de acercarse a buscar a Cristo, esa fe es lo importante. El pecado, hermanos y hermanas, será otro asunto. El pecado se tendrá que manejar, arrepentirse y estar con corazón contrito y buscar la gracia del perdón por parte de Dios. Claro que sí, eso no se puede ignorar. Pero en el momento, hermanos y hermanas, en que ocurre la sanación, tenemos que ver que Cristo busca primero rehabilitar a la persona para que entonces tome conciencia y preséntate a tu templo, preséntate a tu iglesia, ve donde tu sacerdote, y si es momento de confesar, confiesa ahí tu pecado delante de Dios para que Dios sane. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, con a veces con nuestros prejuicios, a quién Dios sana, a quién Dios no sana. Dios tiene una disposición, si la persona tiene fe, de sanar al que sea. Aquí no hay un discrimen y Dios no margina ni hace acepción de personas, hermanos y hermanas. Jesús es una persona que vemos en el Evangelio de hoy que toca sin temor a contagiarse, porque Él es el Señor de la salud, Él es el Señor de la sanidad, Él es el Señor de la sanación. Toca sin miedo a contagiarse, porque tiene una seguridad en el Dios Padre del cielo que cuenta con ese apoyo. Toca sin miedo, hermanos y hermanas, aunque haya prohibiciones de parte de la ley. Ahí es que está ese sí quiero sanarte, porque Él tiene el poder y Él tiene la autoridad. Cuidado, ¿a quién buscamos? Los hombres somos instrumentos, meros instrumentos, medios. No somos el fin, la sanación viene por parte de Dios. La sanación es de Dios, el que sana es Dios. El papel intermedio de intercesión lo puedo hacer yo como sacerdote, lo puede hacer el laico, lo puede hacer el diácono, lo puede hacer la hermana religiosa, lo puede hacer quien sea, siempre y cuando esté en la gracia de Dios para ese momento y sea instrumento de Dios. Pero hay que verlo desde ese punto de vista. El milagro es por parte de Dios y la gloria de Dios es la que se tiene que manifestar en ese momento. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la buena noticia que tenemos nosotros en este Evangelio, casi ya a manera de conclusión, es que el Evangelio, que es la buena noticia, no se queda en palabras. Si hay sanación y prometen sanidad el Evangelio, y Cristo en su palabra promete sanación y sanidad, esto no se queda en palabras, sino que llega, hermanos y hermanas, donde haya sido recibida. Y donde haya sido recibida esa palabra tiene que haber fe. Y cuando la palabra de Dios llega y es recibida donde hay fe, ocurre la obra, ¿no? Ocurre el milagro. No hay, hermanos y hermanas, marginados para Cristo. Y ese detalle lo tiene también el Evangelio de hoy. Piensa en eso. Eso es primordial para nuestra sanación, y cuando estés buscando sanación, el Evangelio no se queda en palabras, sino que se ve la obra, porque donde haya sido recibida la palabra de Dios, como es digna de recibirse la palabra de Dios con su poder, ahí ocurre la obra y el hecho del milagro. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo Evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre,
todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.